Bueno, pues el día de hoy pues contamos con la presencia del doctor Bernardo Useche, que va a realizar pues esta charla, la importancia de preguntarse qué investigar. El doctor Bernardo es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas, es también exdirector en Houston del proyecto de la CDC del National ACE IB Behavioral Surveillance. Es exdirector del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, también es presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos y pues, investigador en áreas de salud sexual y mental. Le entregamos pues a su merced los micrófonos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, doctor Hernández, y de nuevo a ustedes por la presencia esta tarde. Yo considero que los semilleros juegan un papel muy importante en la investigación y por eso con mucho gusto quiero presentarles pues unas ideas básicas. Yo le decía al doctor Gómez que uno puede encontrar hoy en YouTube, en Internet, excelentes conferencias sobre cualquier tópico de investigación. De hecho, yo les envié a ustedes un par de videos que espero hayan mirado. Uno, uno que era como 101, una introducción muy elemental a cómo desarrollar una pregunta de investigación. La pregunta de investigación está pues íntimamente relacionada con lo que se debe investigar. Ese es el primer paso pues que debe uno dar en investigación, cualquiera que sea la metodología que vaya a utilizar, cualquiera que sea el enfoque. Y también les envié otro video mucho más académico, de una profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, mucho más específico y completo. Y entonces esos dos videos me liberan a mí de la presión de tener que ser muy académico y estricto, porque difícilmente pues puedo yo superar a la doctora Melanie en ese video para explicándoles pues cómo, qué condiciones, qué características, etcétera, se deben eh, tener en cuenta para desarrollar una buena investigación y para iniciar una buena investigación. Entonces, como les digo, yo les voy a dar unas ideas generales. Eh, mm, no es necesario que yo comparta la presentación porque es muy sencilla, entonces yo prefiero que lo vayamos conversando. Lo primero que les quiero señalar es esto, es que hay como dos ángulos para quienes participamos de un proceso de investigación, ambos son fundamentales. Uno es la búsqueda per se del conocimiento, es decir, la motivación intrínseca que todos debemos tener para investigar. Tenemos, eh, lo que se me viene a la mente es Leonardo da Vinci. El hombre vivía pues entregado, obsesionado por descubrir lo que la naturaleza, lo que el arte le ponía enfrente, y, y así no hubiera producido todas las obras eh, formidables que produjo. Eh, su solo ejemplo, digamos, como de un investigador nato, deberíamos acogerlo. Y el otro ángulo, la otra arista, es de que uno debe hacer ciencia y uno debe hacer investigar para resolver problemas, porque el espectro de la investigación es infinito, pues es como el universo. ¿Qué investigar? Es todo lo que hay en la naturaleza, ¿sí? Eh,
y todo lo que haya en la sociedad. Por eso básicamente las ciencias se dividen en esos dos grandes grupos, ciencias naturales y ciencias humanas o sociales, como se quiera decir. Entonces, el espectro es inmenso, y, pero de, de esas posibilidades uno tiene que seleccionar tópicos que vayan apuntando a resolver problemas, teniendo en cuenta lo siguiente: la ciencia es un proceso acumulativo, es decir, lo que, y eso explica eh, el, la inmensidad de la producción bibliográfica, eh, es una de las explicaciones, porque cada proceso investigativo pues está es simplemente añadiendo a algo que ya se ha investigado, algo que está en una línea de investigación, para decirlo en los términos burocráticos de hoy en ciencia, ¿sí? Y entonces esa construcción acumulativa de la ciencia, por eso requiere una gran motivación, porque no siempre descubre uno un algo que sea tremendamente significativo, ¿sí? Entonces yo pienso, por ejemplo, en nuestros investigadores en genética que eh, dedican su vida años y años, eh, y, bueno, y no todos encuentran pues cuáles son los genes que están asociados a, a una enfermedad o a una condición, o explican una característica, etcétera. Pero sin ese trabajo acumulativo no podríamos llegar a tener un conocimiento científico válido. Entonces, debemos tener esa doble motivación. Eh, el conocimiento per se, porque es salirnos de la mitología y de la ideología, y el conocimiento para resolver problemas que se va a derivar pues en la tecnología y en las técnicas y todo esto. Y por eso en la jerga de la ciencia se dice siempre investigación y desarrollo, generación de conocimiento, investigación tecnológica, innovación, etcétera, ¿sí? Pero uno está jugando con esos dos polos: el resolver problemas prácticos y el ahondar en, en un área específica del conocimiento. Eh, entonces, digamos que aquí hay que tener también una condición que para mí es fundamental si uno se pregunta sobre qué investigar, ¿sí? La pasión por el conocimiento, que es lo que hemos planteado, versus la investigación, eh, para decirlo en términos políticamente correctos, como prerequisito para optar a un título. Entonces, cuando uno está en un semillero, y sobre todo si es en un semillero de una especialización médica o en un posgrado, pues sabe que tiene que presentar un trabajo de grado, entonces sabe que hay que hacer una investigación, eh, y que debe presentar como parte de los requisitos para graduarse, ¿sí? Y entonces ahí yo diría, pues ambas cosas son válidas porque uno se tiene que graduar, ¿sí? Pero, pero yo creo que hay que hacer la diferencia con quienes hacen el trabajo por salir. Eh, del paso. Y tengan en cuenta que una especialización médica es el equivalente a una maestría, es decir, donde ya el posgrado requiere un aporte investigativo. Y tengan en cuenta que hoy existe la investigación translacional, es decir, que al conocimiento puramente clínico
del médico, si no se le asocia la investigación que ya se hace incluso dentro del hospital, pues se va a estar atrás de esta dinámica de las ciencias médicas. Entonces, así se opte porque yo voy a ser neurocirujano y voy a estar, o cirujano general y voy a estar ocupado simplemente haciendo en el quirófano, etcétera, y no voy a necesitar investigar mucho, pues sabemos que eso no es cierto, porque tiene que estar investigando diariamente, o por lo menos tiene que estar entendiendo la investigación eh, eh, reciente para poder cumplir con su función médica directamente. En ese sentido, yo creo que la maestría que creó la UNADA, que tiene un nombre que en este momento se me escapa, pero la que dirige el doctor Juan Carlos Villar, donde está el doctor Mauricio Herrera también, esa maestría apunta realmente a estas cosas que yo estoy mencionando, es decir, cómo generar conocimiento, pero al mismo, o por lo menos cómo nutrirse del conocimiento investigativo que se genera en estas áreas. Ahora, en mi experiencia, poca, porque yo no soy un gran investigador, porque además me dedico a muchas cosas y yo creo que realmente un investigador de excelencia tiene que estar concentrado únicamente en ese trabajo de investigación. Entonces, uno puede haber publicado, yo he publicado, no sé, 30 o 40 investigaciones en revistas indexadas, etcétera, y un par de libros de investigación de los cuales pues me siento muy orgulloso, digámoslo así, pero tampoco es que tenga una gran experiencia. Cuando uno se compara, por ejemplo, yo mi doctorado en salud pública lo hice con una beca de los CDC y, y eso me llevó a dirigir en Houston una investigación multicéntrica que era la de vigilancia conductual de las conductas de riesgo para el VIH en distintos grupos poblacionales. Y entonces tuve la oportunidad de ver esos investigadores del CDC, que son increíbles, es decir, eh, mmm, tienen un grado de inmersión en el proceso investigativo específico eh, que es de un lado fascinante y del otro lado admirable. Y cualquier paso de la investigación se vuelve interesante trabajando al lado de ellos. Por ejemplo, el muestreo en el proceso investigativo. Entonces yo decía, no, pues muestreo, qué cosa tan aburrida, ¿no? Eso no tiene... Y resulta que como nosotros dentro de los grupos poblacionales que investigábamos, estaban las personas que se inyectaban drogas, pues eso es lo que se llama una población hard to reach, difícil pues no es que uno ponga un aviso en el hospital o en la universidad, los que se inyecten drogas y quieran participar de la investigación, por favor, pasen por tal oficina, sino había que irlos a buscar a los cambuches eh, sí, cambuches. En Houston existen cambuches desde los cuales se ve el skyline del centro de la ciudad, pero hay cambuches como del África. Y a buscarlos allí, y entonces había que hacer un muestreo específico y nos encontramos con que el muestreo que utilizábamos para otro grupo poblacional, que era para el de los hombres gay,
que tenían conductas de riesgo para, sobre todo el coito anal o rectal, para el VIH, pero para ellos el tipo de muestreo por venues, o sea, por establecimientos donde uno los podía encontrar, era relativamente fácil de hacer, ¿sí? Porque entonces hicimos un listado de todos los bares gay y después de todos los sitios donde podríamos encontrar hombres gay, incluido el coro de médicos gay, incluida la iglesia, varias de las iglesias gay, etcétera, los equipos de fútbol americanos gay, en fin. Entonces uno podía tener todo esos sitios y hacía horarios y hacía un muestreo y iba y encontraba y los podía entrevistar y etcétera. Pero los que se inyectaban drogas eran más difíciles. Entonces, estando en esa discusión, no se encontraba cuál era el muestreo específico y entonces alguien dijo, hombre, hay un muestreo que se llama, en este momento ya se me olvidó, ¿sí? Y el doctor Heckathon de tal universidad fue el que creó esto y es basado en el muestreo de bola de nieve, pero a diferencia del muestreo de bola de nieve, le puede dar a uno una muestra representativa porque entonces tiene un modelo matemático detrás, etcétera. Y cuando empezamos a aprender de ese muestreo, pues uno quedaba cautivado y eso se volvía apasionante, como era que a partir de unas semillas, se llamaban, ¿cierto? Que eran fáciles de encontrar, relativamente fáciles, podía uno ir adhiriendo y dentro de un programa específico ir sumando participantes en la investigación hasta que le dieran una muestra representativa en Houston de las personas que se inyectaban drogas. Y entonces aquí ven a otro punto que es fundamental y que es una condición favorable. Voy a hablar de 3 o 4 condiciones favorables para identificar el problema de investigación, para encontrarlo y para implementar un proyecto de investigación. El primero de ellos es la mentoría. Si uno no cuenta con mentores experimentados, generosos en compartir el conocimiento, etcétera, pues es muy difícil que uno por sí, pues le tomará a uno muchísimo más tiempo, ¿no? Y de hecho, en los semilleros, pues se espera que se participe de una línea de investigación donde hay unos profesores que tienen años de experiencia investigando y el inicio para uno como investigación y para identificar ciertos problemas que pueden ser apasionantes para uno en la investigación es contar con con ese mentor. Esos mentores hacen la diferencia. Entonces, por ejemplo, para mí la investigación en salud pública al lado de esta gente de los CDC y de otros de la universidad donde estudié, como Christine Markham, que uno, voy a decir, pues, hay mentores de mentores, estos son mentores pues que tienen 400, 500 artículos publicados, 15, 18, 20 libros de investigación publicados, etcétera. Y ese es como el aspecto positivo, ¿no? No estoy diciendo que todo este sistema de investigación sea que nos han impuesto y nosotros tratamos de copiar el sistema de investigación norteamericano, sea el mejor del mundo, ni mucho menos. Esto tiene problemas también. Pero la mentoría es algo que hay que rescatar y en eso las universidades norteamericanas y las universidades colombianas también están empezando a aportar eso, la sabiduría de un mentor generoso. Porque hay los que no son generosos, ¿no? Y yo allá también me encontré solo había otra investigadora latinoamericana allí en la universidad. Y, y entonces ella creía que el área en que ella investigaba pues era
propiedad, ella era la propietaria de eso, entonces pues uno pues no quería compartir, no quería que nadie más investigara con ese tipo de población y el tipo de problemas que ella estaba investigando, entonces terminé investigando con ingleses, irlandeses, eh, todo tipo de investigadores y otros norteamericanos y no con la colega latinoamericana porque no se podía. Y bueno, algunos de ustedes saben que una de mis áreas es la salud sexual y la sexualidad humana y yo me inicié en investigación gracias a mi mentor, que fue el profesor Elías Alzate, médico pionero de la sexología en América Latina, que investigaba cuando no nos obligaban a investigar a los profesores eh, eh, universitarios. O sea, él llegó a publicar 80 artículos en revistas eh, indexadas extranjeras en un momento donde se contaban en los dedos de la mano quienes hacían investigación en las universidades norteamericanas. Estoy hablando del 60, de las décadas del 60, del 70 y aún parte del 80. Entonces, y por ejemplo, de Alzate yo aprendí una cosa, porque está bien tener un mentor, pero eso no tiene que anular la autonomía que uno puede y los intereses personales para uno investigar. Pero es obviamente que el mentor le lleva a uno una enorme ventaja. Entonces, yo al principio, por ejemplo, decía, no, pero es que Alzate no le da importancia, eh, Alzate no le da importancia, por ejemplo, a la transexualidad, que después se volvió un área mía de interés y de investigación y que creo que conozco algo del tema. Y, y entonces yo era darle el debate en esa y en muchas cosas, cuando llegué a la conclusión, hombre, este señor sabe tanto y yo sé tan poco que voy a aprender al lado de él 2 años, 3 años, 4 años. Ambos éramos profesores de la Universidad de Carlos. Eh, y, y después veremos, y así fue cierto. Cuando él se murió, yo heredé su cátedra, su curso de sexología en el programa de medicina en quinto semestre y pude investigar transexualidad, que era lo que a él no le interesaba investigar, pero al lado de él aprendí sobre el orgasmo femenino, aprendí sobre la conducta sexual de los jóvenes, eh, porque uno tiene nutrirse de nuevo de esto. Entonces, la mentoría es muy importante, apreciados doctores. Otra condición favorable que se debe tener para hacer investigación es la financiación. ¿Sí? Entonces, cuando yo era director del Centro de Investigaciones ahí de la Facultad de Salud aquí de la UNAP, entonces, pues uno peleaba todo el tiempo porque había dos tipos de financiación. La que uno ganara en las convocatorias externas en las que se participaran los distintos grupos de investigación y la financiación que hacía que daba la propia universidad. ¿Sí? Pero en Colombia las condiciones de financiación son muy difíciles. ¿Sí? Entonces, primero, recuerdo que nos ganamos un proyecto, pues o se lo ganaron los profesores de, de, de ese grupo, porque no quiero, pues yo no hacía parte de quienes elaboraban la propuesta. Y de 20.000 millones de pesos por 8 años de financiación. Entonces obligó a armar una SAS, una empresa, a tener una fiducia, y esto era un proyecto donde participaban pues hospitales muy importantes del país y universidades muy importantes. Era un proyecto pues eh, con alianzas muy importantes. ¿Qué hizo el gobierno de Colciencias al año siguiente cuando ya estaba todo esto montado? Dijo, ya no les puedo dar 20.000 millones, sino 8.000 millones. Ya no puede ser por 8 años, sino por 2 años. ¿Sí? Entonces, esas condiciones, pues,
pues estamos en una desventaja enorme. El proyecto de NHBS de los CDC que les he mencionado, entren ustedes a los CDC y pongan eso, NHBS, ¿sí? Y ahí verán desde la historia cuando empezó, cuando nosotros empezamos en el, no recuerdo, ya sería el 2001, 2002, el año 2002, y hasta hoy funciona. Y es un proyecto en todas las áreas metropolitanas de Estados Unidos, en ese momento eran 26 o 27, ¿sí? Será un proyecto que requería una financiación absolutamente, pues de cientos de millones de dólares a hoy en día, ¿sí? Poder mantener eso. Entonces, hay una diferencia. La financiación hace una diferenciación. En el año como 2008, creo, eh, eh, hice un ejercicio que fue comparar el presupuesto que teníamos los investigadores de la Universidad de Texas en la Escuela de Salud Pública en un solo piso. Los investigadores que estábamos ahí en prevención y en behavioral sciences y tal, no era ni la décima parte pues, de la investigación. Comparar ese presupuesto con el presupuesto de Colciencias de ese año en Colombia. Y los investigadores de la Escuela de Salud Pública de esa universidad, de ese solo piso, tenían una financiación mayor que la que tiene que la que tenía Conciencias en ese momento. Pero la financiación hace la diferencia. Es muy difícil competir. ¿Quiere decir eso que no se puede hacer investigación? No, sí se puede hacer investigación. Y hay muchísima investigación que no necesita mayores fondos. ¿Sí? Por ejemplo, Alzate, mi mentor en la Universidad de Caldas, había empezado haciendo investigación porque él inicialmente era profesor de bioquímica. Él se ha especializado en Francia en ciencias básicas de la medicina y empezó haciendo investigación con los indígenas del resguardo de Río Sucio en Caldas sobre intolerancia a la lactosa, pero eso implicaba ciertos equipos de laboratorio y cierta cosa, y entonces se cansó porque nunca tenía la plata para hacer eso, y dijo, voy a hacer investigación en sexualidad porque la puedo hacer haciendo encuestas y entrevistas, por lo menos inicialmente, que no me cuesta nada, ¿sí? Y aunque siempre contó con el apoyo de la universidad. Y la universidad entendió tanto el valor de investigar en sexualidad humana que incluso llegó a pagar unas trabajadoras sexuales para uno de los primeros estudios que hizo Alzate sobre el orgasmo femenino, que era un estudio experimental. Entonces, se puede hacer investigación sin mayor financiación, pero si uno quiere grandes logros y conocimientos, pues requiere de una investigación y sobre todo en medicina, pues hay investigación, sobre todo la investigación en ciertas áreas, pues requiere de equipos muy sofisticados y muy costosos. Otra condición, voy a volver sobre un punto que ya mencioné, pero que para escoger el tema de investigación es importante, ¿sí? Y es, bueno, ¿qué problema me apasiona, pero además es inmediato de resolver, ¿sí? Entonces, yo me enfrenté a eso en el 2020, entonces, ¿cuál era la necesidad más urgente? Pues el impacto de la pandemia en la salud mental en la población colombiana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos aportar a esto? Por lo menos, pues, un grano de arena. Bueno, ¿y con quién tenemos unidos? ¿Y con qué financiación contamos? Todas estas cosas. ¿Y quién está más en el tema?
Y, y entonces, pues, el último libro de investigación y el último artículo de investigación en el que yo participé, pues, tiene que ver con este tema, ¿sí? Y, y pues, otros grupos de investigación están trabajando en lo mismo. Pero bueno, nosotros pusimos un punto relativamente alto porque nuestra muestra es grande y abarca, son más de 18.000 y abarca eh, los 32 de población de los 32 departamentos de Colombia. Y bueno, y el análisis estadístico es robusto, como se dice ahora, y tal. Entonces, bueno, tendrán que es la contribución a ese proceso acumulativo de conocimiento, y hoy tenemos claro quiénes han sido más afectados durante la pandemia en salud mental, por lo menos en lo que se midió en este estudio, que era ansiedad, depresión, soledad y problemas psicosomáticos. Entonces, eso lo tenemos identificados, y han aparecido incluso estudios globales eh, patrocinados por las Naciones Unidas, todo esto que encajan perfectamente con nuestro resultado. Entonces uno se siente, bueno, aquí estamos en lo que es. Y hay otra condición eh, importantísima, incluso para definir el tema a investigar, que es el grupo de investigación. Y, y aquí sí hay algo que la experiencia en la Universidad de Texas me dejó a mí muy claro. Se necesitan grupos eh, donde haya equidad, es decir, donde lo colectivo predomine sobre lo individual, ¿sí? Eh, entonces, yo tuve de profesor de cálculo integral en la Nacional a Yu Takeuchi, por ahí en el 69. Bueno. Y, y en una entrevista que le hicieron posteriormente, que un gran profesor de matemáticas, le preguntaron a Takeuchi, ¿usted cómo compara un investigador colombiano o un matemático colombiano con uno japonés? Y dijo, uno a uno, las condiciones que tiene, la creatividad, lo recursivo que es, etcétera, el colombiano bate al japonés. Ah, pero si usted pone a trabajar 4 colombianos con 4 japoneses, ¿sí? Los 4 colombianos enseguida se agarran, ¿sí? Y empiezan las envidias y etcétera. Ya los 4 japoneses pues trabajan en equipo y producen todo lo que sea, investigan y producen, y así es como la industria japonesa pues ha tenido los avances que ha tenido, etcétera. Y yo creo que eso persiste hasta hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los equipos de investigación en la Universidad de Texas, todo se planeaba desde el comienzo. ¿Cuántos artículos se van a publicar de aquí? ¿Quién va a ser el primer autor? ¿Quién va a ser el último autor? ¿Por qué? Y todo se resolvía amigablemente, ¿sí? Eh, y cómo se conformaba el equipo, porque no eran equipos fijos, ¿no? Sino que dependiendo del problema investigar, uno decía, eh, por ejemplo, íbamos a hacer una investigación cuantitativa, pues en este proyecto de los CDC, ¿sí? En estos cambuches que les digo, y entonces alguien dijo, oiga, pero es que eso no es solo aplicar, pues, un cuestionario, ¿sí? Y ni medir, ni hacer la prueba del VIH, ni estas cosas, no, hay que conocer la comunidad que estamos investigando. Ah, bueno, pero necesitamos un antropólogo, un etnógrafo, ¿sí? Que nos oriente en el paso inicial de la investigación. Ah, bueno, entonces buscamos quién era el etnógrafo, ¿sí? Y se hizo primero lo que allá se llama formative research, que es el conocimiento de las condiciones del medio y de las características, etcétera. Así la investigación vaya a ser muy cuantitativa, como era la nuestra. Ustedes pueden ver ahí en los CDC cuando entren al programa que los resultados son todos pues tablas y tablas y cosas estadísticas, pero eso tiene
incluso para la recolección de los datos, eso tiene estudios socioantropológicos previos, cualitativos, ¿sí? Que le permiten a uno adentrarse. Entonces se busca al personaje, ¿sí? Que sepa de eso. ¿Quién tiene más experiencia en elaborar las tablas? Entonces, en todo artículo siempre, una primera tabla son los datos sociodemográficos, otras, ¿sí? No, fulanito, entonces, este es el que hace las tablas, ¿sí? ¿Y quién es bueno para hacer la introducción y el análisis de la discusión mejor de los datos? Ah, no, que Bernardo en esto, que Bernardo desde ahora participa en todo el proceso, pero cuando se vaya a escribir el artículo, se va a hacer esta cosa. Entonces, bueno, y allá yo supe, por ejemplo, que algunos compañeros que eran médicos, yo nunca supe. Aquí a usted le dicen el psicólogo, el médico, el terapista, el no sé qué, y a partir de ahí se arma el grupo. No, es que sabe, que resuelve, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, yo creí que no me iba a alargar, pero ya siento que llevo bastante tiempo, entonces voy a tratar de terminar con un par de eh, planteamientos más. ¿Qué se necesita para también cuando se va a seleccionar el problema a investigar? Hombre, hay algo fundamental, la ética. Yo les una de mis profesoras y después colega fue Nuria Omedes, una española nacionalizada norteamericana que ha trabajado en el Banco Mundial, médica, ella, doctora en salud pública, que después trabajó allí. Y miren lo que hace, por ejemplo, todos los últimos artículos, ella es la directora del Boletín de Fármacos, que es en español, yo creo que el boletín más importante que existe en este momento, la revista más importante. Eh, y, y ella hizo investigación, yo he participado con ella en una investigación en 8 países de América Latina sobre cómo se están haciendo los ensayos clínicos y qué problemas de ética hay, ¿sí? Y cómo se conforman esos comités de ética que van a supervisar y acompañar la investigación de los ensayos clínicos. Y se encuentran muchos problemas, porque uno sabe que la investigación no es pura, como uno la quisiera, sino que la investigación está en unas condiciones terrenales específicas. Y en medicina, todo lo que tenga que ver con la industria farmacéutica, hombre, han hecho grandes aportes a la humanidad, pero también han tenido enormes fallas de ética en muchos, pues porque todo lo que tiene que ver con mercadeo y con estas cosas de millones de dólares. No sé si vieron, acaba de salir un libro sobre los multimillonarios eh, el, el, que promovieron el uso del fentanilo en Estados Unidos y que llevó a esta crisis pues de dependencia de los opioides y al número de suicidios enormes, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta también esto y en principio pues tener una ética. Y voy a terminar ya con lo siguiente para que comentemos. Miren, lo otro que se necesita para investigar, eh, lo ilustró muy bien un profesor que yo tuve en la Nacional, Mircea Chávez, un antropólogo. Él había hecho su doctorado en Berkeley con un gran antropólogo norteamericano. Y entonces, en la primera clase, el doctor Chávez, al que cariñosamente llamábamos Australopithecus nariñensis, el doctor Chávez dijo, mire, yo los invito a que reflexionen sobre lo siguiente. En una clase que yo tenía con Gordon Childe, que se llamaba el antropólogo famoso, un boliviano, que era el otro latino que estudiaba conmigo, levantó la mano y preguntó, el tema eran las razas y la existencia de las razas.
y preguntó, eh, tiene que haber una diferencia racial para que los alemanes, pues Einstein y los músicos y tal, y produzcan tanta ciencia y la tecnología, y en cambio nosotros los latinoamericanos atrasados. Entonces dice que el profesor de mi profesor se quedó pensando, pero sí, hay una diferencia, eh, y la diferencia es incluso anatómica. La diferencia está en los glúteos. Todo el mundo en silencio, ¿sí? Y sí, en las posaderas, en el trasero. Un alemán se sienta a investigar o a estudiar, trabaja 6 horas, se levanta 15 minutos, trabaja otras 6 horas, se levanta 15 minutos y tal. Y un latinoamericano se sienta a investigar o a estudiar y a los 15 minutos se levanta porque los glúteos están molestando, crear un prurito en los glúteos que hace que se levante, ¿cierto? Y no mantenga el ritmo de estudio y de trabajo. El camino de la ciencia, decía Marx en la introducción al Capital, está plagado de dificultades y la investigación requiere de un esfuerzo genuino, ¿sí? De persistencia, ¿sí? eh, para poder eh, aportar y generar conocimiento científico nuevo. Eh, Muchas gracias. Comentemos, por favor, lo que a ustedes les parezca. Doctor Luceche, pues de entrada agradecemos enormemente la charla, digamos que hace aportes grandes, ¿no? También desde su experiencia internacional, digamos que se menciona muy bien la importancia del trabajo en equipo, de la investigación. Yo creo que es parte fundamental para alcanzar los objetivos que pues, se planteen dentro de un proyecto y pues como orientar más ese trabajo hacia algo pues más mancomunado de pues, cuestiones de interés particular, ¿no? Y pues también resaltar la parte en la que nosotros lo que tratamos de hacer con la investigación es resolver dudas que sean pues, de relevancia, digamos, pues en nuestro contexto de medicina interna clínica, de relevancia clínica, que puedan realmente aportar, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso, no sé si algún compañero quisiera hacer algún otro aporte. Sí, yo hice el ejercicio de mirar cuáles son los 10 topics que están de moda en investigación en medicina interna, ¿sí? Entonces, ustedes se encuentran, es que el punto es que esas cosas no es sino un clic y ustedes las encuentran incluso los artículos eh, que hay en abundancia sobre esto. Y, y, y temas hay muchos, pero eh, el problema es acertar y sobre todo en un semillero, ¿sí? Pues ustedes tienen al doctor Gómez y seguramente hay un gran número de profesores que están vinculados a esos semilleros y a partir de ahí ya se pueden generar temas. Ahora, uno tiene primero y eso está muy bien en los dos videos que les envié, ¿sí? Uno primero tiene que tener un área de interés, o sea, en medicina interna ustedes tienen toda la medicina, entonces tienen que escoger un área, ¿sí? Y empezar a reducir esa área hasta llegar a un problema de investigación. Eh, pero uno tiene que sentirse muy cómodo navegando por esa área, ¿sí? Uno tiene que sentir que, bueno, que eso es lo de uno, ¿cierto? Entonces, eso diría yo, bueno, pero no quiero volver a empezar a echar carreta, sino escucharlos. ¿Cómo va el partido? Estamos ganando, creo. Ah, bueno, pero Perú va ganando también, porque si no, no hacemos nada.
ese dato sí no se lo tengo, doctor. Ah, caramba. Bueno, gracias. A ver, Silvia Fernanda, Aurora, Laura Marcela, Juan Felipe, por favor, doctores, denme palo, pues. ¿Ustedes en qué andan en investigación? Hola, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Primero, pues muchísimas gracias por la charla. Ha estado muy interesante. Y en sí se me produjo una pregunta y es que algo que usted nos comentaba muy importante es que se haga la investigación con colegas, que se haga en equipo, ¿verdad? Ujú. Y algo que se ha visto mucho, al menos acá en Colombia, es que hay una falta como importante en networking. Y eso Ujú. es algo muy importante precisamente para estas cuestiones. Entonces, mi pregunta es más hacia de qué forma se puede estimular esta práctica que es muy importante para las investigaciones en equipo y más que todo para las investigaciones multicéntricas. Sí, miren, yo he encontrado que es muy fácil con investigadores extranjeros. Si uno está interesado en un tema, eh, entonces hoy es, bueno, uno debe hacer parte eh, de portales como ResearchGate. ¿Están ustedes en ResearchGate? Que eso, Yo sí. bueno, exacto. Entonces sabemos que eso es como un Facebook, pero para científicos, ¿cierto? Eh, y de ahí, a partir de ahí uno puede crear una primer red, ¿sí? ¿Quién está investigando en esta área, ¿cierto? Y ahí aparecen, ¿sí? Y con la absoluta seguridad que la inmensa mayoría de ellos contestan y ofrecen la posibilidad, ¿sí?, de hacer el contacto. Y si uno está empezando, la mejor fórmula es, yo le puedo escribir a alguien que va mucho más adelante en la investigación y decirle, yo quiero replicar esta investigación acá. Yo quiero validar la prueba que usted diseñó para hacer esto, ¿sí? Yo quisiera tal cosa. Y eso es música para los oídos de un investigador, ¿sí? Por ejemplo, allá en la Escuela de Salud Pública hubo un grupo de profesores, yo no estaba en ese grupo, que desarrollaron una metodología para la promoción de la salud que se llama Intervention Mapping. Ustedes pueden poner Intervention Mapping y les salen 100.000 cosas, ¿sí? Y han escrito. Bueno, entonces ellos empezaron haciendo en asocio con unos profesores de la Universidad de Maastricht, en Holanda, y los dos grupos, o el grupo con investigadores de los dos, presentaron unas bases sobre esta metodología para la promoción de la salud. Y hoy en día, entonces, hay la misma aplicación de esa metodología, pero adaptada a, a los nativos de Alaska, a los bantú en el África, pues porque de todas partes los llaman y van y se entrenan en cómo desarrollar la metodología y cómo hacer investigación con eso. Y, y este grupo lo único que hace es contestar. Entonces le dicen, oiga, queremos hacer aquí esta investigación siguiendo esto, sí, y ellos apoyan, etcétera. Entonces, ese sería un primer paso, doctor Mejía, el escribirle, no tenerle miedo a escribirle al gran investigador, porque probablemente le va a contestar y le va a ofrecer una oportunidad o lo va a apoyar, ¿sí? Además, porque todo investigador quiere ser inmortal y la única manera de ser inmortal es dejar discípulos, ¿sí? Quien continúe su trabajo. Y si están regados por el mundo, pues mucho mejor. Hace un mes se murió Paul Farmer, que no sé si alguno de ustedes lo conozca, es un médico infectólogo, eh, antropólogo también, y, y, el hombre hizo escuela. Muchos nos matriculamos, decíamos, en la iglesia de Paul Farmer, porque el tipo, pues,
resolvió muchas cosas que a quienes estamos en salud pública nos interesaba, ¿sí? Y hoy, pues, en todo el mundo hay quien desarrolla los temas que él desarrolló tanto en medicina como en antropología. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? ¿Queda satisfecho con mi respuesta, doctor Mejía, o cree que...? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, si la tomé bien o no. Doctor Piñeres, doctor Moreno. Comienzo. Buenas noches, doctor. Una de las como soluciones que he escuchado frente a el tema de la financiación ha sido las revisiones sistemáticas. Pues he comprendido que son investigaciones bastante bibliográficas y, pues he tratado de entender una de las plataformas que utilizan, que es como Prospero creo que se llama. Quiero saber pues, si tiene algún consejo al respecto para esas búsquedas y esos enfoques. Sí, sí. Hay una variedad de tipos de investigación y hay unas que requieren mayor financiación y otras menos financiación. Y ciertamente las revisiones sistemáticas, aunque pueden llegar a ser con los metaanálisis estudios pues profundos y de mucha calidad, pues básicamente lo que requieren es tiempo y la capacidad analítica para articular los resultados de todos los estudios que se hayan hecho sobre un tema particular, pero además cumplen un papel fundamental, que es cuando uno va a empezar una investigación, si tiene una revisión sistemática reciente sobre el tema, pues se ahorró horas y horas y horas de trabajo. Entonces, ese tipo de investigación es, hay que recibir de todas maneras un entrenamiento o una orientación, ¿sí? Sobre todo para utilizar las técnicas más avanzadas que haya para hacer la revisión sistemática. Es fácil encontrarlo académicamente, hay literatura sobre cómo hacer revisiones sistemáticas, etcétera. Pero miren, yo les voy a poner un ejemplo que ustedes tienen ahí en la facultad. El doctor Tello en oftalmología. El doctor Tello empezó dándole prioridad, no digo lo único, y hoy es uno de los, yo diría que de los investigadores en Colombia que tiene un índice más alto de esos H5, esos, ¿sí? Esos rankings pues, que se tienen entre los investigadores, ¿sí? Y él ¿qué hizo? Empezó a hacer editoriales. Y un editorial es hacer comentarios, pues tienen que ser profundos y serios, porque si usted al New England Journal of Medicine manda un editorial pendejo, pues no se lo van a publicar. Es decir, no, requiere, requiere pues capacidad científica para elaborarlo, pero no requiere financiación. ¿Sí? Requiere aceitar las neuronas para dar en el clavo de cuál es el comentario científico, la crítica o el complemento o, que se quiere hacer, ¿sí? Y bueno, y eso empezó a jugar un papel importante en el CELAC del doctor Tello. Pues yo, con mi admiración y respeto, pues yo pongo el ejemplo del doctor Tello porque creo que apunta a lo que el doctor Moreno preguntaba también. Entonces, ese es el camino, ¿sí? Ese es el camino. Yo creo que todos ustedes, así como deben estar en ResearchGate o en otras similares, pues todos deben estar ya cultivando su CBLAC, el que quiera ser investigador, ¿sí? Y entonces uno empieza con muy poquito, ¿cierto?
con la participación en el semillero de medicina interna de la UNAM, ¿sí? Pero después seguramente va a ir avanzando hacia las grandes ligas de la investigación. Ahora, sobre el tema de qué investigar, que era el llamado inicial que hacía el doctor Gómez, uno va dando vueltas al principio y se puede dispersar, pero, por ejemplo, en todos los entrenamientos que dan en las universidades norteamericanas sobre cómo avanzar en la carrera como investigador, siempre le dicen cuanto antes especialices en el tema de investigación, ¿sí? Así como las subespecialidades médicas y clínicas son cada vez más específicas, de la misma manera uno debe tener un campo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, me muevo en 2 o en 3 campos: la conducta sexual de los adolescentes, las personas trans, y ahora, pues, aspectos de salud mental en ciertas poblaciones. Y en cierta, bueno, y en salud mental entonces uno empieza a mirar hacia tópicos cada vez más específicos. Pero eso es importante. Pero uno tiene el derecho a tomar un camino que después se encuentre que se truncó, que no le interesó más o que tuvo barreras enormes, y devolverse. La vida del investigador es como la vida misma, es una dialéctica, donde hay épocas donde uno cree que uno no avanza nada y entonces uno se desespera, ¿sí? Y hay otras épocas donde incluso uno echa retrocesos, ¿sí? Y, y de pronto, ¡pum!, pega un salto y, y uno dice el miércoles, esto es lo mío y por aquí puedo avanzar, etcétera. Y a veces uno le provoca darse contra eh, la pared, pues porque tuvo oportunidades en la mano y no las aprovechó, ¿sí? Entonces, en estos días yo me estaba, porque me encontré con una serie de trabajos de colegas míos en la Universidad de Texas, pero si a mí me invitaron a trabajar en eso, si yo me hubiera quedado ahí, mire, esto es todo lo que han hecho, todo lo que han encontrado, todo lo que han publicado. Pero en fin, esa es la vida. ¿Algún otro comentario? ¿Crítica? Pues de este momento no. Bueno, doctor Hernández, muchísimas gracias. Para mí siempre estar en contacto con los cerebros y mentes brillantes, jóvenes, me reconforta. Entonces, va, con cualquier cosa que haya quedado allí, así sea el cuento de la diferencia entre los alemanes y los latinoamericanos, pues me doy por, por satisfecho. Espero que su carrera investigativa, al lado de sus logros clínicos, sean muy grandes. Muchas gracias. Doctor Useche, muchísimas gracias por toda la ayuda, por la colaboración, por esos tips tan importantes, y sabemos que tenemos una línea abierta con usted. El doctor, para los que no lo conocen, es investigador en salud pública y investigador en la parte de salud sexual, y fue el director de la UNAM Investigación. Entonces tiene mucha trayectoria, en lo que el doctor es muy humilde, y el H5, creo que es el indicador de investigación, también es bastante considerable. Gracias, doctor, de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos, chicos, y nos vemos en la próxima reunión. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Vale, hasta luego. Muchas gracias, doctores. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, doctora.